año 1945 fue un año crucial en la historia de la humanidad, ya que se da fin a una de las carnicerías más atroces que ha vivido el mundo, donde cerca de 60 millones de personas fallecieron. Pero no tan solo significó eso, sino también significó la reconstrucción y la reconfiguración de una nueva infraestructura internacional, donde a la postre surgiría una lógica bipolar, donde dos superpotencias globales se confrontarían eventualmente para poder tener la mayor hegemonía en sus ideales. Esto haría que Europa fuera un telón importante en el desarrollo de este conflicto, creando así dos Europas. Tal como lo menciona Churchill, se crea la cortina de hierro, donde se ve notoriamente en las fronteras y en la geopolítica cómo emergen la cosmovisión de dos Europas que tardarían años en integrarse de nuevo. Por eso, el motivo de esta video exposición es analizar cómo se crearon estas dos Europas y cómo a la postre también, a raíz del fin de la Guerra Fría, se lograron integrar. Analizaremos la lógica de los partidos comunistas, cómo se instauran, el papel que jugó Estados Unidos en la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, así como también los procesos de la emergencia de la Unión Europea y cómo estos adaptaron sus medidas para integrar a la Europa del Este. Analizaremos a las dos Europas que se lograron reencontrar, pero también es la yuxtaposición de dos mundos. De manera breve quisiera compartirles el trasfondo, el contexto en el cual subyace el orden de la posguerra. Esto se encuentra en dos reuniones esenciales. Tenemos la conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam. Esencialmente en estas reuniones los aliados ya sabían que era inminente la capitulación del eje. Por tal razón se sientan sobre la mesa y diseñan el próximo mapa geopolítico que definiría la dinámica internacional en la posguerra. Europa, y principalmente Alemania, sería el eje de la repartición, estipulando que Alemania quedaría dividida en 4 zonas de ocupación, las cuales administrarían los respectivos aliados: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. A partir de ahí se definiría una nueva lógica geopolítica. Hacia 1946, Churchill avisora que existía ya una brecha importante que en años posteriores significaría la Guerra Fría. Él lo llama la cortina de hierro. De tal manera que Europa queda dividida en dos. Como se mencionó, la Segunda Guerra Mundial da lugar a que dos potencias, superpotencias globales de equiparable poder, se dedicaran a expandir su hegemonía, ocasionando obviamente confrontaciones de manera indirecta, pero que utilizaron el ajedrez internacional para lograr sus objetivos. A continuación se mostrará un mapa geopolítico de cómo quedaba Europa, y posiblemente se vea ya la aparición de dos Europas, la Europa occidental y la Europa oriental, o la Europa del Este. Ahora bien, una vez trazado el mapa geopolítico de Yalta, ambas superpotencias globales, tanto Estados Unidos como la URSS, se dedicarían a afianzar su poderío en sus respectivas zonas de influencia en Europa. En una parte tenemos a los Estados Unidos, que optaron por la vía geoeconómica, utilizando créditos o swaps para la reconstrucción de Europa, pero esto significaba, entre líneas, también la creación de un cerco bien delimitado para proteger a las economías de la URSS. En este contexto y en este escenario se instauraría y también se fomentaría la apertura de mercados comerciales dentro de Europa occidental, pero también con los Estados Unidos, teniendo como instrumento al Plan Marshall, que también significaba la reconstrucción de Europa, la Europa de la posguerra, la Europa occidental de la posguerra. Esto se concretaría aún más con un toque militar de la presencia de Estados Unidos, donde se creaba la Alianza Transatlántica, es decir, la OTAN, donde Estados Unidos tiene una profunda injerencia a través de una alianza que le permite la militarización de la región de Europa. En contraparte tenemos a la URSS, que, según un artículo de la Universidad del País Vasco titulado Europa del Este, perspectiva histórica, se nos dice que el proceso de influencia de
La URSS en la región de Europa Oriental se da a través de 3 etapas. Primeramente tenemos la de 1945 a 1953, aun cuando Stalin era el máximo líder del proyecto soviético. Por tal razón, se tiene que en esta etapa se dedicarían a la instauración del comunismo como un instrumento geopolítico e ideológico para que sus satélites, es decir, Polonia, principalmente Hungría, Rumanía y Checoslovaquia, se adhirieran a esta forma de pensar, al mecanismo soviético. Entonces, en esta primera etapa, lo importante fue que se crearon el Partido Comunista como un proyecto para instaurar la influencia soviética. Esto se debía a 3 factores. Primeramente, el geopolítico. Segundamente, en segundo plano, tenemos la presencia casi omnipotente del Ejército Rojo. Y tercero, que diplomáticamente los soviéticos hacían presión, aunque parezca impresionante, pero a manera de chantaje, cuestionaban y reprochaban su ayuda en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un factor importante. Segundo, tenemos la etapa posterior a Stanley, es decir, la etapa de Khrushchev. En esta etapa se crean reformas para modernizar y quitar básicamente todos los lineamientos de Stalin. En esta etapa de 1953 a 1968 se da una serie de tensiones donde los soviéticos utilizarían, y sin dudarlo, la fuerza militar, teniendo episodios tensos como los que ocurrieron en Rumania, posteriormente en Checoslovaquia, la primavera de Praga. Por último, tenemos la transición económica de Gorbachev, donde en la década de los 80 ocurre una serie de transformaciones que redefinirían la dinámica de la influencia soviética. En esta etapa, obviamente, ya estaban sumamente claras el distanciamiento que tenían los satélites de la Unión Soviética y sobre todo los países que estaban en la órbita de los rusos, que ya no estaban a gusto, ya no estaban ni ideológicamente ni tampoco políticamente, ya no estaban convencidos de estar en el mecanismo de la Unión Soviética y cada vez más veían la utopía occidental. Por tal razón, en este contexto se pedía primeramente la legitimización de la democracia y un alejamiento de la influencia. Dentro de toda la vasta literatura que se ha escrito acerca de la Guerra Fría, el mundo bipolar, la región de Europa del Este, hay un libro que considero que debe ser lectura obligatoria para todo aquel que esté estudiando estos tópicos. El libro se titula Paz con Rusia, en forma de pregunta. Paz con Rusia lo escribió Abraham Harman. Es este libro en el cual Abraham Harman fue uno de los diplomáticos más influyentes y quienes más comprendió la dinámica del mundo bipolar. Fue un diplomático estadounidense que, más allá de los prejuicios y de la esquizofrenia que se tenía con los soviéticos, se aventuró a hacer una gira diplomática por Europa del Este y por la Unión Soviética, donde tuvo una visión bastante amplia de lo que en realidad sucedía, donde más allá de lo ideológico o de lo político, se dedicó a estudiar esto. Y en el capítulo 6, donde nos habla acerca del trabajo y la división del trabajo de la Unión Soviética, se nos explica que los rusos tenían la hipótesis, y por lo tanto también se la transportaron a sus satélites, tenían la hipótesis de que la economía debía estar sustentada en la producción de bienes esenciales de consumo y en la industria pesada, así como también en la colectivización de lo agrícola. Este modelo se pasó a través de programas y del Comecon para sus satélites, es decir, los satélites más cercanos, o los geoestrategas que consideraban a su periferia cercana como motivo de interés. Sin embargo, este sistema o esta estrategia, esta hipótesis económica se fue desgastando con el tiempo, lo que ocasionó que cada vez más
la periferia de Rusia tuviera unos niveles de vida más bajos, lo que a la postre causó un alejamiento, una brecha que también traspasó la brecha social, la brecha ideológica hacia los soviéticos. En 1980 inicia una etapa de transición donde Gorbachev remoderniza o intenta remodernizar el comunismo, la ideología, lo intenta abrir, lo intenta hacer de cierta forma más amigable, más una versión podría decirse like del comunismo, y lo cual es algo impresionante, fue un giro totalmente increíble para la época. Imagínense de un bloque que era de cierta forma agresivo, cerrado, hermético, a un bloque con una persona que enarbolaba de cierta forma un comunismo amigable. Esto fue el inicio del fin, porque la política de Gorbachev fue aclamada por el mundo, pero detestada por, por sus gobernados, por los mismos soviéticos, fue totalmente inaceptada. Entonces, esto crea una nueva etapa, una reconfiguración que a la postre ocasiona que exista un acercamiento con Estados Unidos, pero interpretándolo fue también entregarle mucho a los Estados Unidos, porque el acercamiento que tuvo Gorbachev con Reagan, sobre todo en Islandia, en las reuniones en Islandia, se da que Estados Unidos queda con más ventaja geopolítica, donde Estados Unidos tenía más capacidad militar y sobre todo también más capacidad económica para tener mayor influencia. Este es el rol que tuvo Estados Unidos en este contexto, ya que Estados Unidos fue como un imán que estaba trayendo a Europa del Este hacia lo que pintaban como un sueño utópico del bienestar occidental. Entonces, esto ocasiona que Estados Unidos, el papel que tuvo fue magnético de atrapar. También utilizó obviamente a sus aliados europeos, Francia e Inglaterra. De tal forma que Gorbachev ya demostraba que la Unión Soviética no estaba tan interesado en su periferia cercana, lo cual lo tomó con indiferencia y lo manifestó con neutralidad en el asunto, lo que le abrió mucho los brazos a Europa y lo atrajo a los Estados Unidos hacia sus satélites, lo cual sus satélites lo aprovecharon, lo vieron como una manera de salirse, de desligarse de lo rígido que era el modelo comunista. Esto ocasionaría una reconfiguración en el mundo que ya era inminente, pero que tuvo su punto clave en 1989 y en la implosión que vino desde adentro de la Unión con la caída del muro de Berlín en 1989, la reunificación de Alemania y la extinción de la Unión Soviética en 1991, el mundo cambia radicalmente, dirigiéndose hacia la reconfiguración de un nuevo orden mundial. Me impresiona, me imagino al saber el impacto, el shock que recibieron las personas al saber que una superpotencia global, un coloso, caía de forma aparentemente, pero como hemos estudiado esto ya se venía construyendo, este proceso ya se venía avisorando. Obviamente en retrospectiva todo se ve mejor, pero de forma casi inmediata se ve un shock increíble. De tal forma que el hueco que deja la Unión Soviética se llena por Estados Unidos, convirtiendo el sistema internacional en un orden unipolar, donde este se cataloga como la máxima superpotencia global. No había una potencia equiparable en ese entonces con los Estados Unidos. En esta nueva etapa el mundo se redefine, surgen nuevos procesos como el globalismo neoliberal, nuevas etapas, la revolución informática que cambian al mundo. Dentro de este contexto, los países exsatélites de la Unión Soviética ven inviable llevar a cabo el comunismo, ya que el máximo ícono había caído, de tal forma que optaron como una alternativa virar hacia liberar la economía. Obviamente todo esto bajo la supervisión, la asesoría de la Comisión Europea, de la Comunidad Europea, que dentro de este contexto y con ahora un nuevo proyecto civilizatorio basado en el neoliberalismo,
surge el máximo proyecto de integración regional, que era la Unión Europea. Bajo el Tratado de Maastricht en 1993, ahora existía una organización supranacional con una entidad jurídica. A este máximo nivel el mundo se reconfiguraba y cambiaba en unos cuantos años, también cambiando el mapa geopolítico. Dentro de este marco, los países de Europa del Este se quisieron adherir. Sin embargo, años de comunismo habían transformado a Europa del Este, a la región. Por lo tanto, el proceso no sería sencillo, y de tal forma que quererlo catalizar sería inviable. Por esta razón, y con un poco de lectura en el futuro, la Unión Europea crea protocolos siguiendo los criterios de Copenhague, la estrella polar, para que los países que quisieran entrar a la lógica de la Unión Europea se adhirieran de forma correcta. En estos criterios básicamente resalta que los aspirantes a entrar a la organización supranacional tengan una economía de mercado, respeten los derechos humanos y tengan una democracia sana. De tal manera que este proceso fue un poco lento, de tal manera que también tardarían 10 años en agregarse aquellos países que habían pertenecido al orden soviético, trayendo cambios diferentes. Los nuevos retos que se veían en los 90 fue la situación de los Balcanes, también se vio los episodios en Chechenia. En fin, ocurrieron bastantes procesos que cambiarían al mundo, pero también cambiarían a la región. A partir del 2004, las naciones, o muchas naciones de Europa del Este, se adhirieron a la lógica de la Unión Europea, y de una manera superficial ha existido una correcta inserción, en el cual la organización supranacional ha visto o ha asesorado de manera intensiva estas economías, las economías de Europa del Este, para que puedan abrir sus mercados, para que puedan adoptarse. De cierta forma podría decirse que ha existido una occidentalización adecuada de Europa del Este. Sin embargo, cuando analizamos las cosas desde otras aristas, se ve que aún quedan muchos fantasmas, que aún quedan bastantes huellas que ha dejado la época soviética. Ha avanzado mucho el mundo en los últimos años, se ha acelerado los procesos de comunicación, de interconexión, de globalización, pero quedan muy en el interior, muy en el alma, bastantes fantasmas, bastantes retos que aún no se han podido superar. Ejemplo de esto, hay un documental de la Deutsche Welle, la DW, en el cual se nombra Bruselas, enemigo de Europa, ultraderechistas, en el cual se nos habla que en el corazón de Europa del Este, Polonia y Hungría, existen grupos sumamente nacionalistas que ven con recelo a la Unión Europea, lo ven como, de cierta forma, un enemigo, como un antiproyecto nacional, de tal manera que existan facciones nacionalistas en pleno siglo XXI, y sobre todo también existen otras alternativas hacia estos proyectos. También esto se ve reflejado en que muchos países de Europa del Este, principalmente Rumania, Polonia y en menor manera Eslovaquia, han mostrado una apatía hacia los proyectos de la Unión Europea. Por ejemplo, la migración, la política exterior, donde se nota que existe una brecha ideológica, una brecha política, a pesar de años de occidentalización de esta región. Por tal razón es menester observar todo esto. También el documental aborda que las primeras economías desarrolladas de la Unión Europea precisamente son las occidentales, teniendo en el ranking o encabezándolo a Alemania. A excepción de Polonia, que está en el 7º lugar, las naciones de Europa del Este están debajo del puesto 15. Por tal razón es también observar todas estas variantes y saber que en medio de esta integración, que ha sido
aclamada como un proyecto de cosmopolitismo, como también un proyecto de integración, como un ícono de la globalización, es menester también ver todos estos fantasmas, todas estas dos Europas que hay. Son dos Europas que están yuxtapuestas y que se han ensamblado y donde la homogenización ha costado. Por eso, de manera de conclusión, existen dos Europas que se han acercado, que han intentado acoplarse, de nuevo retornar a Europa, a ese sentido de integración europea, pero hoy existen nuevos retos, donde la pandemia, donde el mundo post-COVID que se avisora puede interferir en las dinámicas de integración europea y donde se pueden incluso juntar, donde se puede en su conjunto todos estos fantasmas acoplarse a nuevos retos que a la postre podrían significar la desintegración o brotes de desintegración en la Unión Europea. Soy Javier Alberto López Rojas, fue un gusto haber